cuando empezaron los compañeros y compañeras del CEIP a trabajar en la reedición de Mi Vida, todavía no estaba claro qué niveles iba a ir asumiendo la lucha de clases en nuestro país, aunque sabíamos que más allá del 54%, el nuevo gobierno de Cristina era un gobierno con múltiples contradicciones. Y hoy estamos haciendo la presentación cuando acabamos de vivir un hecho muy importante, que es el primer paro general en mucho tiempo, en 11 años, ¿no? El primer paro general que tiene lugar en nuestro país y donde la clase trabajadora ha tensado sus músculos, donde quienes pararon contra el gobierno no pueden ser acusados de pertenecer a la base social de la derecha, sino en gran parte fueron trabajadores que habían votado al gobierno kirchnerista, y con la particularidad que muchos de ellos, de los que pararon, están encuadrados en sindicatos donde los burócratas sindicales abiertamente llamaron al carnereo del paro general. Y además este paro general tuvo otra peculiaridad, que la prensa nacional, en sus distintos niveles, desde los kirchneristas hasta los de lo que ellos llaman la OPO, Clarín, La Nación, etcétera, no pudieron ocultar el protagonismo muy relevante que ha tenido la izquierda clasista, anticapitalista, en los piquetes y en el impulso a que el paro se dé aún en los lugares, en las fábricas, donde los burócratas sindicales llamaban a que el paro no esté. Entonces, de alguna forma, la edición de Mi Vida cobra importancia porque hay un nuevo activismo obrero, y me tocó compartir con varios de estos compañeros el piquete en la Panamericana con el que despuntó el día del paro, que se están acercando a las ideas revolucionarias, a las ideas socialistas, avanzando hacia la independencia de clase, y para los cuales el contacto con la vida de un gran revolucionario como Trotsky me parece un hecho de enorme importancia, ¿no? O sea, estamos en un momento en donde sectores todavía minoritarios pero significativos de la clase obrera están dando un paso adelante, están retomando continuidad, si se quiere, con lo mejor que dio aquella generación aniquilada por la dictadura, por el golpe genocida, y con el cual las patronales pretendieron sacarse de encima toda la experiencia acumulada de un proceso de ascenso, de un proceso de acumulación de experiencia, ¿no? A mí siempre me gusta hacer el paralelo entre lo que pensaba la burguesía francesa después de la Comuna de París, y donde luego del asesinato de 30.000 comuneros decían: nos sacamos de encima la revolución por una generación, ¿no? Las patronales argentinas de alguna forma creían o creyeron y dieron el golpe de Estado con ese mismo fin en nuestro país. Pero la dialéctica del desarrollo histórico hace que en las mismas fábricas donde ellos sembraron campo de concentración, hoy empiece nuevamente a despertar sectores antiburocráticos que tienden hacia el clasismo y que son con los que tenemos que empalmar para la construcción de un verdadero partido revolucionario en nuestro país. Y el segundo elemento que me parece importante, y Jorge lo mencionaba en su intervención, es que efectivamente estamos editando las obras escogidas de Trotsky y Mi Vida en momentos en que una nueva generación despunta la lucha, ¿no? Y esa generación es de jóvenes estudiantes que combaten en Chile, que combaten en México, jóvenes que están a la cabeza de procesos que terminan con dictaduras que llevaban años, obreros que hacen sus primeras experiencias de lucha y protagonizan sus primeras huelgas generales, y en ese sentido es fundamental llegar a ellos con las ideas y la tradición del marxismo revolucionario, porque entre otras cosas, la época de la restauración conservadora que vivimos ha pretendido borrar la tradición revolucionaria del movimiento obrero, y es una tarea que nos cabe a los marxistas revolucionarios mantener viva esa gran tradición, porque nosotros no empezamos de cero, sino que recogemos en nuestras manos de alguna forma, en la medida en que cada uno podamos hacerlo, generaciones y generaciones de esclavos insurrectos que han pretendido terminar con este sistema de explotación y opresión. Y hacer consciente de que la clase que hoy lucha es parte de esa tradición, es una de las grandes tareas que nosotros tenemos, es verse en esa continuidad de esa lucha, y bueno, y en parte con quien tomó a su manera la defensa de esa continuidad en el enfrentamiento al estalinismo. Trotsky dice, si no me equivoco, que pasó en su vida por 27 cárceles, ¿no? Comenta en el libro, de muchos países, el zarismo,
después lo encarcelan en Halifax cuando está volviendo a Rusia, bueno, pasa por un montón de prisiones. Dice que todas tienen sus peculiaridades, pero que todas tienen rasgos parecidos. Y acabamos de ver un hecho donde compañeros mexicanos, estudiantes que protestaban contra la asunción de Peña Nieto en México, fueron encarcelados. La única vez que me tocó estar preso fue en la cárcel mexicana, en el reclusorio norte, por luchar en contra de la vuelta del gobierno del PRI, y no quería dejar cuando estamos presentando una biografía que es un arma de combate, una herramienta de combate, sumarme al reclamo generalizado que está habiendo a nivel mundial por la liberación de todos los estudiantes presos en México, todos los jóvenes presos por enfrentar al gobierno de Peña Nieto y al régimen mexicano. Y Trotsky tiene una frase, o cita en realidad en la autobiografía, un artículo que él había publicado en el periódico Natchez Lobo, que publica en Francia para la emigración rusa en el medio de la Guerra Mundial, donde hace una definición que es, vista desde un ángulo, es muy arriesgada, ¿no? Trotsky dice: en Verdún se forja nuestro mañana. Verdún, ustedes saben, fue el combate dado entre las tropas francesas y alemanas, uno de los más sangrientos de la Primera Guerra Mundial, en donde Trotsky lo que decía era que Verdún iba a sacar todas las ilusiones patrioteras. Decía, los chauvinistas dicen las cosas están quietas, a moverse, dice, bueno, ahí tienen Verdún. Y dice, en Verdún se forja nuestro mañana. ¿Qué quiere decir Trotsky? Que los sufrimientos inapelables de la guerra están inevitablemente forjando una generación revolucionaria, ¿no? Una nueva generación revolucionaria. Y Trotsky no se equivocaba. Es decir, los Verdún de aquel entonces, no solo en esa batalla específica, sino los sufrimientos inauditos provocados por la Primera Guerra Mundial, forjaron el temple suficiente de quienes pudieron mantenerse contra la corriente y dieron fuerza a quienes llevarían al triunfo poco después a la primera revolución socialista de la historia, el triunfo de la Revolución de Octubre, haciendo la analogía entre los acontecimientos. Y de algún modo, en medio de la crisis mundial, con la salvedad de que no estamos viviendo circunstancias tan agobiantes como la de la Primera o la de la Segunda Guerra Mundial, pero sí de a poco, en su medida y armoniosamente, si ustedes quieren, las nuevas generaciones que empiezan a poblar las cárceles, que se enfrentan en las calles a los gases lacrimógenos, que van a las fábricas a compartir los piquetes con la clase obrera, que se enfrentan en las calles a las policías, que hacen el trabajo de acercarse políticamente a quienes empiezan a luchar y que a la vez ven cómo los gobiernos capitalistas resuelven atacar las condiciones de vida de las masas para intentar salvar por medios extraordinarios los negocios de los grandes capitalistas. Ahí, en estos combates, se está forjando también nuestro mañana. Obviamente, nosotros no podemos saber los ritmos que van a tomar los acontecimientos, pero uno podría ver este libro desde dos ángulos, ¿no? Yo creo que los lectores liberales del libro, de algún modo, se quieren tranquilizar y pensar que una personalidad extraordinaria como Trotsky, y extraordinaria en relación también al tiempo que le tocó vivir, que fue un tiempo extraordinario, y ustedes, los lectores del libro, van a poder apreciar que eso que uno a veces dice en un discurso, en una charla, de que efectivamente la personalidad de Trotsky fue una personalidad que en sus distintas etapas de la vida ya hubiese sido una leyenda. Si hubiese sido en 1905, cuando tenía 20 y pico de años, ya había sido presidente del Soviet de Petrogrado y hubiese estado en la historia de la clase obrera. Si hubiese muerto en 1916, hubiese sido también parte de los internacionalistas que se enfrentaron a la carnicería de la Primera Guerra Imperialista. Si hubiese muerto en 1917, de los que tomaron el poder, en 1922, de los que dirigió la Guerra Civil, y así podríamos seguir hasta una biografía extraordinaria, entre biografías extraordinarias de un tiempo extraordinario. Los lectores liberales pensarán que eso
era cosa del pasado, ¿no? Porque venimos de una época de restauración conservadora donde las personalidades heroicas como la que fue Trotsky y tantos otros de su generación y los que lo acompañaron en su lucha, es una cosa que dejaron en el pasado. Y sin embargo, este libro es relevante porque el tiempo que nos toca vivir es posiblemente un tiempo bisagra en donde las nuevas generaciones se enfrenten mucho más a condiciones y situaciones como aquellas en las que se forjaron los Lenin, los Trotsky, y también personalidades menos conocidas, pero que son muy bien tratadas en toda su enormidad revolucionaria, aunque no lograron la misma trascendencia en cuanto a nombres y que para Trotsky son enormes símbolos de lo que fue una clase insurrecta, ¿no? Una clase que había protagonizando una experiencia revolucionaria. El marinero Markin, del cual Trotsky narra las circunstancias del papel que juega en la guerra civil y cómo cuando él mismo, antes de la toma del poder, vivía en un edificio en donde todos lo miraban mal, fue con un destacamento de obreros de marineros de Kronstadt, y dice, a partir de que vino Markin, nos empezaron todos a sonreír y a servir la ración de comida que nos correspondía. Y Trotsky narra la enormidad y dice, trabajadores revolucionarios como Markin hicieron la Revolución de Octubre. El estudiante Poznansky, que dice que lo paró por la calle cuando iba de mitín en mitín por Petrogrado, y entonces lo ve a Trotsky y dice que Trotsky veía que alguien lo seguía, no sabía qué era, dice que era un joven que le dice, yo voy a estar junto a usted porque tiene muchos enemigos, y dice que a partir de ahí no se separa, y de hecho es uno de sus secretarios claves que solo lo separan cuando lo envían al destierro. Skliansky, a quien Trotsky señala como el Carnot de la revolución, el gran organizador del Ejército Rojo, es decir, esas grandes personalidades templadas verdaderamente en acontecimientos extraordinarios, no es simplemente algo en que nosotros nos miramos como algo del pasado, sino porque como creemos que inevitablemente en este siglo que nos toca vivir vamos a estar frente a acontecimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, esos acontecimientos van a forjar esas personalidades revolucionarias inevitables para que la clase obrera pueda llegar a hacerse del poder. Y este libro es un libro que tiene sus dificultades para ser presentado. ¿Por qué? Bueno, pues es un libro apasionante, que uno tiene ganas de no parar de hablar del libro. Digamos, desde que empieza hasta que termina, es un libro que va narrando un medio siglo extraordinario de la vida de Trotsky, ¿no? El título que él le quería poner al libro era Medio siglo, sus primeros 50 años de vida, y verdaderamente Trotsky pasa por sucesos impresionantes, ¿no? Desde cuando va a tratar de convencer a los obreros en Nikolaev en los primeros círculos, siendo un muy joven estudiante y tratando de acercarse a la clase obrera, en eso que lo va a marcar, y Trotsky dice, enfrentando al populismo y enfrentando a la policía del zar, nos fuimos forjando como políticos proletarios. Y esa es una definición que Trotsky va a mantener toda su vida. Dice, ¿qué éramos Lenin y yo? Políticos revolucionarios del proletariado. Y va a poner esa categoría, eso en lo que nos queremos identificar, los que luchamos por la construcción de un partido revolucionario, lo va a poner a la figura de muchos de los personajes centrales de la socialdemocracia alemana y sobre todo de los automarxistas, ¿no? Que Trotsky conoce bien de cerca y que dice, eran muchas veces más cultos que yo, tenían más conocimiento teórico en algunos temas, pero en el fondo eran, y una frase que usa mucho Trotsky y Lenin, eran unos filisteos, es decir, no eran revolucionarios convencidos, ¿no? Y de lo cual la historia va a dar prueba cabal de esa impresión que a Trotsky le causaron desde un primer momento. Desde que llega al primer exilio, va a la sede de la socialdemocracia y le dicen, hoy es domingo, ¿cómo va a molestarlo a Adler? ¿No? Le dice el que lo recibe, dice, ¿cómo un domingo va a molestarlo a Adler? Y Trotsky, que venía de viajar, colándose en los trenes, recorriendo, escapando a clandestinamente, dice, se choca porque a un ruso revolucionario le resultaba algo imposible que le digan, ¿cómo hoy es domingo? Y dice, y ese tipo humano, ¿no? Que se alejaba del revolucionario que dice Trotsky que está ahí presente. Una comparación que hace entre la figura de Lenin y de Martov, ¿no? Donde muestra a Martov como aquel en el cual Martov se ocupaba de las pequeñas cosas y no de las cuestiones estratégicas. Lenin era el que sabía mirar más allá de lo que estaba superficialmente y veía la dinámica general del movimiento.
Dice, y por eso Martov, aunque tenía muchos elementos muy progresivos y una gran inteligencia, sin embargo nunca llegó a ser un dirigente revolucionario de la talla de Lenin. Entonces digo, el libro pasa por estos aspectos y uno se queda ahí y lo ve a Trotsky en 1905, cuando no estaba con los bolcheviques, como señalaba Jorge, cuando estaba en el medio, en esos años en donde estaba separado de Lenin, y Trotsky desarrollando lo que él también denomina el instinto revolucionario, para ligarse al Soviet de Petrogrado en 1905 y jugar ese papel central. Y donde Trotsky hace una definición muy interesante, porque él dice, más allá de la teoría, más allá de la práctica revolucionaria, hay algo que es el instinto revolucionario, que ahí podríamos discutir. Trotsky dice es un cierto don de la naturaleza, uno podría decir es algo que se va forjando en la práctica militante, en la lucha cotidiana. Y Trotsky dice, y yo creo que en 1905 tuve esto. Y dice, Lenin era grande porque tenía esto, ¿no? Y a uno quizá le viene también un recuerdo de otra idea, de alguien, un enemigo de clase, como Clausewitz cuando decía que en el jefe militar tenía el golpe de ojo, ¿no? Como una cualidad central. Bueno, los revolucionarios, el instinto revolucionario, saber guiarse en el sentido general de los acontecimientos. Y Trotsky dice, en 1905, más allá si iba un poco más, un poco menos, yo me guié estratégicamente en el curso general de los acontecimientos y creo que ahí no tuve ningún error fundamental. Más aún, si uno es justo con Trotsky, efectivamente de 1905 Trotsky saca dos conclusiones que son impresionantes vistas a lo lejos. Porque en ese gran libro que él escribe estando preso, Resultados y Perspectiva, en su primer prisión, después del encarcelamiento de él y de toda la dirección del Soviet de Petrogrado, Trotsky pronostica la dinámica de la Revolución de Octubre. 12 años antes, tal como va a ser, como se va a dar en 1917, la clase obrera acaudillando al campesinado y tomando el poder, la pega. Algo difícil, digo, pegarla con tanta precisión, en una formulación para la época completamente heterodoxa, como la que hacía Trotsky, donde Trotsky dice que todos hablaban y decían, sí, Trotsky, mira, este loco dice la revolución permanente, que la clase obrera va a tomar el poder en Rusia, y Trotsky se mantenía firme, lo defendía, y 12 años después se ve materializado su pronóstico, un pronóstico que Adolf Joffe dice que Lenin le dijo en 1919, en 1905 Trotsky efectivamente tenía razón y eso es lo que se dio en nuestra revolución. Y la pega en otro pronóstico central, que en 1905 dice la socialdemocracia alemana, esa gran construcción del proletariado, se puede transformar en el factor más conservador de la revolución europea, dice Trotsky. Y la pega nuevamente, ¿no? Alerta a esto, que también señalaba otra gran revolucionaria como Rosa Luxemburg, de este carácter conservador que había tomado la capa dirigente de la socialdemocracia alemana, ¿no? Entonces Trotsky tiene esa orientación que me parece que es uno de los elementos muy interesantes para destacar en el libro, en el trabajo que están ustedes leyendo en mi vida. Y les decía que es un libro que tiene sus dificultades de comentar porque, como ya me está pasando, uno siente que el tiempo no le va a alcanzar para decir todo lo que se le ocurre, todo lo que le sale de este libro, ¿no? de este trabajo de Trotsky. Quería destacar 2 o 3 cosas más que me parecen muy importantes, ¿no? Que del libro salen. Una primera es el hecho de, para entender por qué Trotsky quizá es uno de los teóricos marxistas más grandes que ha dado la historia. Y uno de los secretos está en la formación de Trotsky. Trotsky llega al marxismo después de haber sido un año populista. Creo que en la biografía no le hace suficientemente justicia al papel que juega su primer compañera, Alexandra Sokolovskaya, que es la que lo convence del populismo hacia el marxismo. Y en la cárcel lee a Antonio Labriola, y Labriola, ustedes saben, se hace peleando contra el positivismo, y entonces Trotsky se forja, dice él, como un marxista no dogmático. Y ese marxismo no dogmático le permite a Trotsky formular la teoría de la revolución permanente y le permite plantear un marxismo que capta las discordancias de los tiempos entre la economía, la política, la guerra y la revolución, y que a la vez que es profundamente materialista y pone una idea de cabecera que dice, que toma de Labriola y que también citaba Lenin, las ideas no caen del cielo, y Trotsky se opone, dice, desde el vamos a la teoría de la llamada multiplicidad de factores, la teoría que, por ejemplo, predomina en las corrientes de las ciencias sociales no marxistas,
y que en estas facultades de masas, digamos, eso las enfrentamos los marxistas, dice, discute contra la multiplicidad de factores, y a la vez Trotsky señala este elemento, se enfrenta, digamos, a un mecanicismo economicista en donde él dice, uno de mis primeros elementos que me formé fue ver que a veces las crisis causan la revolución y a veces no, depende cómo esté el proletariado. A veces pueden desorganizar más las filas del proletariado y a veces jugar lo contrario. Entonces dice, en una de las crisis en Rusia yo dije, no, esta crisis no va a jugar ese papel. El capitalismo se recompone parcialmente y luego el proletariado sí, la próxima crisis va a estar mejor armado. Dice, esta misma dinámica la di en la batalla de los años 20, en la Unión Soviética, donde cuando yo dije que iba a haber un reanimamiento parcial, me tornaron un hereje, y sin embargo, eso al revés fortaleció socialmente al proletariado. Y de alguna manera uno puede hacer una analogía con los que a la izquierda nos dicen, ustedes se perdieron la gran oportunidad en el 2001. Y dice, ustedes tuvieron su momento en el 2001. Y uno puede hacer esa analogía y decir, no, momentito, al 2001 el proletariado no llegó bien. Llegó después de muchos años de arrastrar una crisis, con la izquierda prácticamente expulsada de la fábrica, dio mucho en su resistencia, dio el movimiento piquetero, la ocupación de fábrica, etcétera, etcétera, pero el proletariado no llega en la mejor situación. Los revolucionarios no llegamos a la mejor situación en ese momento. Y ahora uno puede decir, este ciclo que hemos tenido de estos años, el proletariado ha hecho nuevas experiencias, de una mayor inserción en la fábrica. En esa nueva crisis que tengamos, nuestro papel puede ser un papel superior al que jugamos en ese momento. Entonces me parece muy interesante esa idea que plantea Trotsky. Y lo otro, cuando habla entre guerra y revolución, Trotsky dice, en dos momentos, esta relación, esto que no hay una relación directa entre guerra y revolución, nos tocó. Lo tuve que ver en Brest, en donde Lenin tenía razón, el tiempo de la revolución iba más lento que el tiempo de la guerra, y si no terminábamos cediendo, nos aplastaban, y es el Trotsky que define los compromisos son inevitables en la revolución. Y después en Polonia, donde yo tuve razón contra Lenin, dice Trotsky, ¿está bien? Yo tuve razón contra Lenin. Los tiempos de la revolución no acompañaban los tiempos militares. El otro aspecto que me interesa, muy importante, que está en el libro y para resaltarles, para que lo tomen, es justamente la relación con Lenin. Al final, en uno de los últimos capítulos, Trotsky lo sintetiza, dice, ¿cuál es mi relación con Lenin? Tesis, antítesis, síntesis. Y toma una carta de Krúpskaya, donde le dice, después de la muerte de Lenin, cuando ustedes saben que Stalin había maniobrado para que Trotsky no pueda estar en los funerales de Lenin, Krúpskaya le manda una carta y dice, el afecto de Vladimir Ilich por usted fue tuvo el mismo calor de cuando lo recibió en 1902 en Londres. Y Trotsky dice, en realidad un poco más. Dice, llegamos a una síntesis después de haber trabajado en común, habernos enfrentado y luego haber llegado a formar ese gran equipo revolucionario que pudo dirigir la Revolución de Octubre, la Guerra Civil, y haber dado ese primer gran ejemplo al proletariado internacional y haber dirigido la Tercera Internacional, ¿no? Entonces, esa me parece que es un elemento para que ustedes tomen en cuenta, porque Trotsky no trata ocultando las diferencias que tuvo con Lenin. Trotsky discute en el libro contra las mentiras de los estalinistas y del conjunto de lo que él llama los epígonos, los seguidores de Lenin que no han comprendido al maestro, de una forma en la cual persistentemente trata de analizar una y cada una de las diferencias que tuvo con Lenin. Y no siempre dice que Lenin tuvo razón. No siempre dice Trotsky que Lenin tuvo razón. En la guerra de Polonia, por ejemplo, dice Lenin no tuvo razón. En la dinámica de 1905 no tuvo razón. Pero dice, Lenin tuvo razón central en la idea del enfrentamiento a los mencheviques, ¿no? En la división mencheviques-bolcheviques, y Trotsky revaloriza cómo Lenin jugó en ese aspecto el papel central. Otro aspecto que me parece también destacable del libro, la objetividad con la que Trotsky se trata a sí mismo. Trotsky se opone a que digan que él vivió una tragedia. Dice, ¿qué tragedia? Y uno dice, mirá, está desterrado, le acaba de morir sus hijas, bueno. Dice, no, yo no viví dice, yo viví mi tiempo histórico. Dice, no lo puedo pensar en términos de tragedia personal. Y hay una escena que narra él que es impresionante, donde está en Alemania, él en 1926 se escapa a Alemania para ser tratado médicamente, y dice que le sacan las amígdalas, todo, que está así en el medio de las enfermeras y todo. Y Trotsky dice, entonces, tranquilo, en el medio del hospital, empecé a reflexionar, ¿por qué avanzan las calumnias?
¿no? Dice, ¿por qué avanzan las calumnias contra mí? Y entonces lo analiza en el tiempo de cómo están las masas. Y dice, es un símbolo de que hay reacción. ¿Por qué se pueden creer estas cosas que son inverosímiles que lanza el estalinismo? ¿Cómo esto es creíble? Y lo analiza el tiempo de reacción. Entonces ustedes pueden ver una combinación impresionante que hay en Trotsky entre tratar de ligar el destino personal al destino histórico de la clase obrera, pero a la vez sin ninguna resignación. Porque en uno de los capítulos finales dice, los comunistas de la oposición terminamos librando esta batalla sabiendo que en lo inmediato no íbamos a triunfar. Trabajábamos para el futuro lejano. Y de alguna forma esa definición que da Trotsky nos toca a nosotros. No porque el trabajo haya terminado en los oposicionistas, sino por esa continuidad que Trotsky trató de mantener viva. Ese futuro lejano, nos podemos hacer la pregunta, ¿ese futuro lejano será ahora en el siglo XXI? Sin ese trabajo de combate a contracorriente, en contra de todo lo que dictaba el sentido acomodaticio, pequeño burgués, etc., esos revolucionarios que resistieron fueron forjando quizá el futuro lejano con el que la clase obrera logrará emanciparse, ¿no? Esa idea profunda, dice Trotsky, con la que la combatían. Saber estar en contra de donde venía la corriente y la diferencia entre la personalidad y cómo juega de Trotsky-Zinoviev, por ejemplo, ¿no? Quien dice que cuando las cosas venían a favor iba para arriba y cuando las cosas venían hacia abajo, dice, estaba tirado en un sofá, ¿no? El ejemplo que da Trotsky entre poder mantenerse en contra de la corriente en el momento que la situación va hacia ahí. Dos cosas más con las cuales quería concluir. Lo primero de estas dos cuestiones que quería plantear es que otro aspecto de los tanto emocionantes que tiene el texto es sin ninguna duda su relación con Adolf Joffe. No sé si leyeron la carta. Les voy a leer una. Dice la carta de Joffe, que es una carta que en parte es crítica a Trotsky, dice: querido Lev Davidovich, me unen con usted décadas de colaboración al servicio de una obra común y me atrevo a decir también de amistad personal. Eso me da derecho a decirle al despedirme de usted lo que me parece equivocado. No he dudado jamás de que el camino que usted trazaba era correcto y que usted sabe bien que hace más de 20 años, desde los tiempos de la Revolución Permanente, que estoy con usted. Pero siempre he pensado que a usted le faltaba la obstinación, la intransigencia de Lenin, quien siempre estaba dispuesto a seguir por el camino que creía correcto, aunque se quedara solo, previendo que tarde o temprano tendría a su lado una mayoría que reconocería la justeza del camino seguido. Usted ha tenido siempre razón políticamente desde el año 1905 y repetidas veces le dije que le había oído a Lenin reconocer que en 1905 no era él sino usted quien tenía razón. A la hora de la muerte no se miente, por eso quiero repetírselo una vez más en esta ocasión. Y es impresionante esta carta porque Joffe tenía una enfermedad terminal, sabía que no podía luchar y cuando lo echan a Trotsky del partido decide suicidarse. Y él deja en parte de esta carta, dice, los marxistas estamos en contra del suicidio, dice, pero tómese lo mío no como una renuncia a la lucha, sino como una bandera de lucha. Y Trotsky, uno lo lee, ve la lucha encarnizada contra el estalinismo en contracorriente y no puede no sentir que está influenciado por esta misma actitud de su compañero de lucha Joffe, ¿no? Una lucha de ir hasta el final en la lucha contra el estalinismo. Y eso, sin duda, creo que esa relación de amistad revolucionaria que tiene Trotsky ahí, que la plantea con Joffe, esa actitud, esa vitalidad revolucionaria, es también uno de los puntos salientes, por lo menos, que me ha tocado del libro para pensar en las personalidades revolucionarias del mañana. Para concluir, quería decir dos cuestiones. Es evidente que la vida de Trotsky está íntimamente relacionada con la lucha del proletariado por construir su propio partido. Aun cuando Trotsky no estaba con Lenin, era partidista, digamos, como lo era Rosa Luxemburgo. O sea, no era el problema del partido, no el partido lo que lo dividía, sino la actitud equivocada de Trotsky frente al menchevismo, ¿no? Lo que lo separaba en ese momento de Lenin. Y que para Trotsky, como para Lenin, la lucha por el partido era no solo por construir partidos revolucionarios nacionales, sino una internacional revolucionaria. Trotsky, en el periodo posterior a la edición de Mi vida, piensa decenas de tácticas con las que podía surgir el Partido Revolucionario. Decenas de tácticas. Y no son tácticas abstractas. Trotsky toma en cuenta los momentos de evolución de cada una de las clases obreras con las cuales los revolucionarios tienen que actuar. Y toma también
en consideración si esos revolucionarios son decenas, son cientos, son miles o decenas de miles. Esas páginas posteriores al texto, que están de alguna forma recogidas por Rosmer, pero de las cuales sus escritos nos brindan decenas de textos, muestran cómo las distintas una y mil vías de Trotsky para tratar de hacerse un camino hacia las masas. Los centrismos en los partidos reformistas, las tácticas transicionales como la que plantea para el proletariado norteamericano, un proletariado sin independencia de clase, al cual le plantea transicionalmente plantear la lucha por un partido de trabajadores, el bloque de los cuatro, las tendencias a los acuerdos circunstanciales, el planteo con corrientes que evolucionan hacia la izquierda para tratar de confluir en la formación de una nueva internacional. Y creo de alguna manera que todos esos textos también tienen que ser tomados por nosotros, no obviamente en el sentido literal, como no tomamos tampoco nosotros los consejos de Trotsky ni sus obras en ese sentido literal, sino pensando con nuestras propias cabezas. Nuestro tiempo tiene analogías con otros tiempos históricos, pero, y en esto coincido con Jorge plenamente, el proceso histórico no vuelve siempre a un mismo punto ni se repite de la misma manera. Nosotros estamos viviendo una historia particular, forjada también por triunfos, por derrotas, por experiencias históricas que no son iguales a las que tenía Trotsky que enfrentar ese momento. Nosotros arrastramos lo que fueron las derrotas del neoliberalismo, arrastramos lo que fue la restauración capitalista, pero también arrastramos o tenemos, si se quiere, un proletariado socialmente extendido, burocracias sindicales más alejadas del movimiento de masas, la debilidad mayor de las tendencias reformistas. Tenemos la no existencia del estalinismo. Entonces, en estas nuevas condiciones, nosotros tenemos que enfrentar la construcción de partidos revolucionarios y de una internacional revolucionaria. Y creo que la edición de los textos de Trotsky, la edición de sus libros, la edición de sus obras escogidas, tienen que estar justamente al servicio de entre todos los que de alguna manera queremos retomar su continuidad en las luchas contemporáneas en nuestro país y a nivel mundial, al servicio de esa tarea en la cual tenemos que poner toda nuestra fuerza y que la crisis mundial nos plantea redoblar en nuestros esfuerzos, que es la lucha por la construcción de una internacional revolucionaria de la Cuarta Internacional. Muchas gracias.